buenas tardes tengan todos y todas. Les agradezco la tolerancia de haberse tomado la molestia de escuchar una opinión diferente a la europea desde nuestra América. Lo agradezco sinceramente porque en el día de hoy escuché con mucha atención todos los conflictos de despoblamiento que hubo y que hay en España. Y yo creo que hubiera enriquecido un poco la visión de los compañeros de España, escuchar la opinión del doctor Castro. Desde luego la mía es de mucho menos valor, pero hubiera podido contribuir un poco, porque desafortunadamente la ciencia tiene en la comparación un método muy eficaz. Y bueno, pero quedó un buen número de gente tolerante conmigo. Y lo digo porque además la exposición que voy a hacer es mucho más local que la que hizo el doctor Castro, porque voy a hablar de la milpa maya y la movilidad migratoria de las zonas mexicanas del Caribe. Y México, como saben, es un país pluriétnico, quizás uno de los más diversos culturalmente de América y del mundo, y también lo es uno de los más diversos en la biodiversidad. Y en ese sentido es posible ir trabajando la República Mexicana desde regiones muy específicas, porque cada región representa una problemática diferente, no solamente desde el punto de vista cultural y poblacional, sino desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces voy a leer rápidamente para no molestar tanto al auditorio. La milpa maya de Yucatán, un estado del sureste mexicano, es un policultivo que en la región ha contado con más de 30 especies y más de 100 variantes de plantas. Sin embargo, el corazón de la milpa lo componen el maíz, el frijol y la calabaza, que son frutos ecológicamente complementarios y desde luego lo son también desde el punto de vista alimenticio para el ser humano. Esas especies y variedades de semillas domesticadas y seleccionadas a lo largo de los siglos por el pueblo maya para adaptarse a las diversas condiciones del suelo, de la humedad, a las diferentes necesidades rituales y culinarias, conforman hoy por hoy las principales bases tecnológicas del sistema milpa. En tal sentido, México, y en lo particular la península de Yucatán, que es la que está en este cuadrito verde, es uno de los grandes centros de domesticación de plantas del mundo, con un aporte de más de 100 especies a la humanidad, entre las que destacan las más conocidas como el maíz, el tomate, el ejote, el aguacate, el cacao, la vainilla y el enequén, por mencionar solo algunas. Pero la milpa, además de ser un policultivo, es también un sistema productivo. Es el eje de múltiples actividades económicas que incluye el cultivo hortícola y del huerto en el solar, del hogar campesino, la ganadería de traspatio, la cacería, la artesanía, la obtención de leña, de instrumentos y utensilios y plantas medicinales, la elaboración de cal y de carbón, que son las fuentes energéticas fundamentales, y desde luego la apicultura, cuya abundancia y calidad hace que la miel maya sea líder en la exportación europea y norteamericana de México. Esas actividades se realizan en el solar o en la selva durante el barbecho o periodo de descanso de los terrenos de la milpa para recuperar la fertilidad y en conjunto han dado lugar a un manejo y conocimiento de la biodiversidad de esta zona de la selva que actualmente alberga 7.949 especies. Base social que se desarrolla fundamentalmente con la familia, que es un organismo fundamentalmente consanguíneo pero también cultural. La milpa ha generado una cultura y detallados conocimientos ecológicos de la vegetación, los suelos, los climas, la topografía, que forman parte de la tecnología del sistema milpero. Una tecnología
sumamente compleja y de difícil conocimiento. Otra parte de la tecnología está conformada por las rogativas religiosas de los sacerdotes mayas, rogativas a la lluvia, para agradecer la cosecha, para pedir permiso a los dueños del monte para tumbarlo y sembrar, para cazar animales que entran en contacto con entes míticos que se relacionan. Estas son algunas de las partes indispensables del proceso agrícola, debido a que es necesario pedir un permiso ético-cultural para tener contacto con la naturaleza, ya que los montes y las selvas en el área maya no se consideran propiedad del hombre, sino propiedad de unos seres que se llaman Yuntzilop, que son los dueños del monte y son deidades. Y en ese sentido la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza, es una relación sagrada y es también el cimiento de la sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad es una relación sagrada. La tumba y la quema, o sea, tumbar la selva y quemarla, las selvas tropicales, ha sido necesaria históricamente porque los suelos cálidos de Yucatán son pedregosos y pobres, debido a que los ciclos nutrientes son veloces para el calor y la humedad. La fertilidad de la selva está en la vegetación, por lo que hay que tumbarla, quemarla e incorporarla al suelo para nutrir este mismo, ¿no? La quema del monte, de la selva, también limpia los terrenos de plagas y enfermedades que suelen atacar a los cultivos. Y a diferencia de la ganadería, que abre terrenos para sembrar praderas eliminando vegetación de manera permanente, la milpa solo abre terrenos por 2 o 3 años y luego se lo devuelve a los dueños del monte. O sea, después de que siembran, dejan que se regenere, se lo devuelven a las deidades del monte y pasado un tiempo regresan a tumbarlo. Mientras la ganadería lo tumba de manera permanente. En ese sentido, el sistema milpero genera una dinámica de conservación de las selvas con vegetaciones de distintas edades. Por eso los paisajes de la milpa son las reservas más importantes de la biodiversidad en las selvas de Yucatán. Eso explica por qué ese sistema pudo sostener grandes poblaciones bien alimentadas y favorecer la creación de sociedades altamente complejas y civilizadas como las precolombinas. Chichén Itzá y Uxmal quizás sean las más conocidas para los europeos, y desde luego en ellas se edificaron con base a la milpa y con base a los conocimientos de una refinada cultura basada precisamente en el conocimiento de la agrodiversidad. Esta capacidad productiva que tuvieron los mayas y que tienen, se mantuvo en Yucatán durante la colonia. La colonia en Yucatán, a diferencia de lo que señalaba el doctor Castro, no diezmó los cultivos porque no era apto para sembrar, por ejemplo, trigo, ni había metales preciosos, y entonces los españoles pues prácticamente se dedicaron a vivir del tributo, que era fundamentalmente los productos de la milpa, ¿verdad? No era una sociedad muy rica. Entonces la colonia sostuvo ese sistema, la vida independiente a partir del 1821 también, y hasta bien entrado el siglo XX, la milpa seguía, hasta los años 70, siguió siendo funcional. Es decir, algo así como 3.500 años de éxito tuvo este sistema antes de que empezara a tener problemas. Pero la milpa fue perdiendo sus capacidades al avanzar la ganadería del siglo XVI, luego durante el siglo XIX el monocultivo del nequén, y más recientemente ahora con las manchas de la agricultura industrial asociadas a la producción de agroquímicos y de cultivos transgénicos, que arrasan con la selva, las comunidades y las culturas y no presentan alternativas racionales para el crecimiento poblacional. Por lo demás, el debilitamiento de la milpa incrementa paulatinamente el desempleo, la pobreza y la migración laboral. Las migraciones laborales
que arrancan a los jóvenes de los pueblos, al mismo tiempo que arrancan a los jóvenes de los suelos, erosionan aceleradamente la cosmovisión de las semillas nativas de la milpa. Es decir, al irse los jóvenes de las comunidades indígenas se llevan consigo toda una tecnología de selección de semillas que se logró a lo largo de los siglos. También, y se va perdiendo el conocimiento y que permitió un desarrollo sustentable durante 3.500 años. A su vez, esta migración observa cambios en los jóvenes ya instalados, donde enseguida veremos, cambios en la dieta, y surgen entre ellos el sedentarismo, provoca enfermedades como la obesidad y la diabetes en alto nivel, y también a esto se suma un fenómeno del que hablaban en la mañana, que es el cambio climático, que aumenta los periodos de seca y por lo tanto los periodos de crisis de ausencia de milpa, la frecuencia de los ciclones. Nosotros estamos en un área, igual que Panamá, en un área de fuerte presencia de huracanes, toda la zona del Caribe, el canal de Yucatán, enfrente de Yucatán está Cuba, entonces ahí cruzan los huracanes. Y entonces todo esto es en deterioro de la milpa, el cambio climático. En consecuencia, durante las últimas 5 décadas, la dinámica migratoria de los campesinos maiceros se ha dirigido a promover mano de obra barata, a la construcción y desarrollo de la industria turística en la península de Yucatán, sobre todo en las costas de Cancún, que es en la costa oriental de la península, en la parte verde, donde está la Isla Mujeres, la Riviera Maya, y en menor proporción a la ciudad de Mérida, que es la capital. Ahí se dirigen los jóvenes. Ciertamente este proceso migratorio tiene como factores de expulsión los aspectos sociales antes relacionados con la problemática de la milpa, especialmente la baja productividad del sistema productivo y sobre todo que el consumo global exige mucho más de lo que produce la milpa. Es decir, el mercado impone normas que trascienden las posibilidades de producción de la milpa. Digamos, un milpero, yo soy antropólogo y por eso me gustó mucho la intervención del profesor que precedió al doctor, estaba por allá, no sé si se fue, que es necesaria la visión antropológica porque tienes que vivir con la comunidad, tienes que estar con ellos para saber exactamente cuál es el fenómeno que ocurre, ¿no? Y cuando se entra al consumo global en una comunidad donde tradicionalmente se había consumido siempre maíz, frijol y todos los chile y todos los productos indígenas, de repente empiezan a consumir productos que no solamente dañan y laceran su salud, sino que incluso son inaccesibles a ellos por el tema del dinero, que no, la milpa no es un generador de monedas, sino es un generador de un sustrato para el autoconsumo. Entonces, este fenómeno del que les vengo hablando estima que diariamente, a diario, 300,000 personas salen de sus comunidades, diario, cada día en la mañana al amanecer, 300,000 personas abandonan sus comunidades y se van a trabajar fundamentalmente a la ciudad de Mérida. Terminada su jornada, van a trabajar de albañiles, de cualquier trabajo de menor, sin mayor especialización, y van a dormir de regreso a las comunidades, ¿no? Esas personas antes estuvieron en la zona enequenera, que es en el centro de ese círculo de verde mayor. El enequén es un producto que se produjo en Yucatán durante 100 años, y cuando entraron en vigor las fibras duras, las fibras sintéticas, pues se vino a la quiebra este producto y se ha pauperizado esa zona, y entonces ellos tienen que ir a buscar, ya no hay milpa ni siquiera allá, van a buscar empleo o lo que puedan en la ciudad. Y las otras 300,000 que emigran, que son de la zona milpera, que está rumbo a la costa oriental,
Las otras 300 salen semanalmente, es decir, una vez a la semana y regresan con un poquito de dinero a sus comunidades, ¿no? Bueno, ese es el panorama, y voy rápido porque ya me indicó el doctor que estamos en tiempo. Este panorama ha generado, yo dirijo el programa estatal de la milpa en Yucatán, del Estado, o lo dirigiré hasta el 30 de septiembre, que es el cambio de gobierno. Y entonces se tomaron varias medidas para poder tratar de contener este proceso de deterioro de la biodiversidad, de la migración y de todo ese conjunto de fenómenos vulnerables a la población originaria de Yucatán. El primero y más importante es, desde luego, y Yucatán es el único estado de México y quizás uno de los pocos lugares de América Latina, y me atrevería a decir del mundo, que prohibió el cultivo de transgénicos. O sea, en nuestro estado está prohibido el uso de transgénicos como una medida cautelar para evitar que la población primero se contamine de todo lo que contienen los transgénicos, que no lo tengo que explicar aquí, pero son de consecuencias fatales, pero además que daña el medio ambiente e impide que se pueda desarrollar una agricultura sana como se había desarrollado durante 3.500 años. Luego, el gobierno del estado también declaró el 16% del territorio estatal área protegida, para que podamos desarrollar la milpa en el 16% del territorio y evitar que los jóvenes tengan que hacer esa movilización hacia el campo. En una de las áreas protegidas, y con eso terminaría para dar paso a la siguiente actividad, en una de las áreas protegidas es una ex finca azucarera que mide 450 hectáreas de selva de 60 metros de alto, donde es posible ver jaguar. Es una selva conservada y la declararon reserva natural. Esta reserva natural para nosotros es fundamental porque en ella podemos experimentar la productividad de la milpa. O sea, buscar en fuentes históricas los granos más preservados, de mejor rendimiento, meterlos, tenemos un banco de germoplasma en la Ciudad de la Ciencia, y devolverlos a las comunidades, inicialmente en Balantum, para luego reponerlas a la comunidad indígena que ha sido diezmada, pues hay que decirlo, por el régimen capitalista, ¿no? Y entonces ese es un poco el panorama de lo que quería presentar, siendo lo más ligero y sintético posible. Muchas gracias.